Ella pensó que mi silencio significaba rendición, pero yo estaba observando. El duelo no llegó de la manera en que la gente lo describe. No irrumpió en mi vida con un dolor desgarrador o un colapso dramático. Se instaló silenciosamente, como el polvo en una habitación abandonada, cubriendo todo lo que tocaba, todo lo que pensaba. Después de que mi padre murió, el mundo siguió moviéndose a un ritmo casi ofensivo, mientras yo me sentía suspendida dentro de un momento que se negaba a pasar en la habitación del hospital todavía. Estaba demasiado iluminada cuando cubrieron su cuerpo. Las máquinas estaban en silencio, el aire pesado, con desinfectante y finalidad. Mi madrastra estaba lo más cerca posible de la cama, con su mano apoyada donde el brazo de él había estado momentos antes. Sus hombros temblaban como si el duelo la hubiera superado por completo. Las enfermeras ofrecían condolencias. Alguien presionó pañuelos en sus manos. Ella lloró suavemente y se sumergió en el papel que parecía haber nacido para interpretar. Yo me quedé unos pasos atrás, observando desde una distancia que se sentía tanto física como emocional. Mi duelo era interno, comprimido, sin expresar. No lloré a gritos. No, simplemente dejé de sentirme como yo misma. Esa diferencia importó más de lo que me di cuenta en los días que siguieron. Mi madrastra se convirtió en el centro de todo. Organizó llamadas telefónicas, habló con los médicos, manejó el papeleo. La gente elogiaba su fuerza, su compostura, su devoción. Me miraban con una preocupación silenciosa, bajando la voz como si yo pudiera romperme. Si me hablaban directamente en ella, también lo notó en casa. La casa se sentía extraña, como un lugar que hubiera perdido su lenguaje. El abrigo de mi padre todavía colgaba junto a la puerta. Su taza estaba intacta sobre el mostrador. Cada objeto se sentía como evidencia de algo que no debería haber terminado tan abruptamente. Me movía por las habitaciones lentamente, insegura de mi lugar en un espacio que de repente se sentía reorganizado, en torno a la autoridad de alguien más a mí. Madrastra me animaba a descansar. Me decía que no me preocupara por nada. Decía que mi padre habría querido protegerme del estrés. Su voz era suave, medida, llena de preocupación. Sonaba como cuidado. Se sentía como control. Empezó a hablar por las dos en cuando los parientes llamaban. Ella les informaba sobre mi estado, describiendo mi duelo como abrumador, frágil, inestable. Decía que yo necesitaba tiempo, espacio, silencio. La gente dejó de hacerme preguntas. Las decisiones dejaron de incluirme. Todo sucedía a mi alrededor. No conmigo, Anne. Me dije a mí misma que era temporal en el duelo. Después de todo, te vuelve pasiva. Te convence de que sobrevivir es suficiente. Confié en que la cuidadosa planificación de mi padre hablaría por sí sola cuando llegara el momento. Él siempre había creído en la preparación, en la justicia, en asegurarse de que yo nunca quedara vulnerable. Esa creencia se convirtió en mi ancla, mientras yo me retraía en mí misma. Mi madrastra avanzaba con una confianza alarmante. Pasaba horas al teléfono tras puertas cerradas. Reorganizó habitaciones, archivos, horarios. Presentaba cada acción como una necesidad, cada exclusión como una amabilidad. Si yo hacía preguntas, me tranquilizaba con una paciencia ensayada, recordándome lo difícil que era todo, lo emocional que todavía estaba yo. En sus palabras nunca eran crueles. Eso era lo que las hacía efectivas. Empezó a referirse a las finanzas como algo que ella manejaría por ahora. Los asuntos legales eran demasiado complicados para que yo me preocupara. Mi futuro era algo que se abordaría más tarde, cuando las cosas estuvieran más calmadas. Cada frase me empujaba más hacia los márgenes de mi propia vida. Empecé a notar que desaparecían cosas pequeñas. Una carpeta que mi padre me mostró una vez
ya no estaba en el estudio. Ciertos cajones estaban cerrados con llave. El correo dirigido a él desaparecía antes de que yo lo viera. Las conversaciones terminaban cuando yo entraba en la habitación. Cada vez me cuestionaba a mí misma en lugar de a ella. Culpaba al duelo, culpaba al agotamiento, culpaba a la niebla que hacía que todo se sintiera distante y distorsionado. En esa niebla era exactamente en lo que ella confiaba en el funeral. Lloró más fuerte que nadie, se aferró al ataúd, aceptó las condolencias y habló de la pérdida con un lenguaje que hacía que la gente asintiera solemnemente. Yo estaba a su lado, silenciosa y compuesta, lo que solo reforzaba la historia que ella había estado contando, aunque yo estaba demasiado rota para participar, demasiado dañada para que se me confiara responsabilidad alguna. La gente me decía lo afortunada que era de tenerla en esa noche, después de que la casa finalmente se vaciara y el silencio presionara desde cada rincón. Permanecí despierta, repasando las últimas semanas. Los patrones se sentían más claros en la quietud, la forma en que la información fluía en una sola dirección, la forma en que mi silencio estaba siendo interpretado como incapacidad, la forma en que se estaban tomando decisiones sin mi consentimiento, mi conocimiento. Mi presencia en una sola pregunta surgió y se negó a irse en mí. Di cuenta de que no había visto el testamento de mi padre en ni una sola vez desde su muerte. Se había mencionado de una manera que me incluyera, sin explicaciones, sin plazos, sin transparencia, solo reafirmaciones. Solo la insistencia en que todo estaba bajo control. A la mañana siguiente, pregunté casualmente, como si fuera algo secundario a mí. Mi madrastra sonrió suavemente y me dijo que no me preocupara. Dijo que estas cosas llevaban tiempo. Dijo que yo necesitaba centrarme en sanar. Su tono era cálido, casi tierno, pero algo debajo se sentía ensayado. Fue entonces cuando la inquietud dejó de ser vaga. Empecé a entender que mi duelo ya no era solo un estado emocional, era una herramienta, una justificación. Ella había enmarcado mi luto como inestabilidad, y con ese marco se había dado permiso a sí misma para tomar el control en ella. Creía que mi silencio significaba rendición. Creía que yo estaba demasiado consumida por la pérdida para notar lo que se estaba reorganizando a mi alrededor, demasiado frágil para cuestionar la autoridad, demasiado agradecida por la protección para resistirme a ella. Lo que no se daba cuenta era de que el duelo no borra la conciencia, la agudiza, y mientras yacía allí, mirando al techo de una casa que ya no sentía como mía, comprendí algo que lo cambió todo. Mientras ella había estado ocupada reescribiendo mi futuro, había hecho una suposición fatal que yo no estaba prestando atención en, y esa suposición le costaría todo. Los días posteriores a esa comprensión se sintieron diferentes, aunque nada en la superficie hubiera cambiado. La casa era la misma, las rutinas continuaban. Mi madrastra todavía me hablaba con una suavidad cuidadosa, todavía me recordaba que descansara, todavía presentaba cada decisión como un acto de protección, pero una vez que la ilusión se agrietó, ya no pude dejar de ver la estructura que había debajo. El duelo seguía allí, pesado y persistente, pero ya no era cegador. Se convirtió en algo que yo cargaba en lugar de algo que me cargaba a mí. Me empecé a notar cómo se gestionaba deliberadamente la información. El correo llegaba y desaparecía antes de que yo lo tocara. Las llamadas telefónicas se atendían tras puertas cerradas, con voces bajas. La risa y la confianza se filtraban por las rendijas, cuando ella pensaba que yo estaba demasiado distante para oír. Cuando hacía preguntas generales, sabra factura, sobre cuentas, sobre plazos, respondía vagamente.
redirigiéndome hacia la preocupación por mi estado emocional en lugar de hacia los hechos. Anne se cuidaba de no rechazarme directamente en su lugar. Retrasaban, tranquilizaban, replanteaban. Hablaba a menudo de lo preocupados que estaban todos por mí, de lo frágil que parecía yo, de cómo mi padre habría odiado verme abrumada. Usaba su nombre como una firma de autoridad, invocando su amor como prueba de que estaba haciendo lo correcto. Cualquiera que la escuchara le habría creído. Yo casi lo hice, casi. Lo que lo hacía peor era lo bien que funcionaba la historia. Los parientes dejaron de llamarme directamente. Los asesores dirigían la correspondencia a ella. Cuando la gente venía de visita, hablaban a mi alrededor en lugar de hablar conmigo. Sus ojos estaban llenos de preocupación, sus voces bajas como si el volumen mismo pudiera dañarme. Me habían resignado el papel de una carga, un factor de riesgo, un problema a gestionar. Y ella era la solución. Empecé a pasar tiempo en mi habitación, no para esconderme, sino para pensar, para repasar los recuerdos de mi padre, explicando cómo se habían organizado las cosas. Él siempre había sido metódico, casi obsesivo, con la claridad. Creía que la confusión creaba vulnerabilidad. Me había mostrado documentos una vez, no porque esperara que algo sucediera, sino porque quería que yo supiera dónde estaba parada. En ese recuerdo, importaba porque nada de la situación actual se sentía alineado con sus valores. Probe, pecuegos, limit, pedí ver registros específicos. Solicit copies deep. Cada vez, mi madrastra respondía con el mismo desvío gentil. Me decía que más tarde, me decía que pronto, me decía que ahora no. El momento nunca era el adecuado. Mis emociones siempre eran citadas como la razón. En cuanto más presionaba yo, más preocupada parecía ella ante los demás. Empezó a hablar abiertamente de acuerdos temporales, de lo difíciles que podían ser las transiciones, de cómo a veces la responsabilidad tenía que centralizarse para evitar errores. Presentaba sus acciones como sacrificios, cargas que ella llevaba para que yo no tuviera que hacerlo. Era manipulación disfrazada de devoción. En una tarde pasé por delante del estudio y encontré la puerta cerrada con llave otra vez. Esa habitación siempre había estado abierta. Mi padre la trataba como un espacio compartido, no como una bóveda. Verla cerrada se sentía simbólico an acceso denegado, historia restringida, autoridad transferida. Esa noche escuché con más atención. Ella estaba al teléfono otra vez, con voz baja pero firme, despojada del duelo que mostraba tan convincentemente en público. Hablaba en términos de control, continuidad, próximos pasos. Sonaba tranquila, segura, como alguien que creía que el resultado ya estaba decidido. Cuando notó que yo estaba cerca, la llamada terminó instantáneamente. Sonrió, preguntó cómo me sentía, me recordó que bebiera agua y descansara. El cambio fue fluido. Fue entonces cuando entendí el alcance total de lo que estaba sucediendo. No había actuado por impulso. Esto no era pánico o caos tras la pérdida. Era una estrategia ejecutada durante mi momento más vulnerable. Mientras yo guardaba luto, ella reorganizaba. Mientras yo me retiraba, él avanzaba. Mientras yo confiaba, ella consolidaba el poder. Y lo había hecho con suficiente cuidado como para que nadie pensara en cuestionarla. Dejé de confrontarla directamente después de eso. No porque tuviera miedo, sino porque me di cuenta de que la confrontación solo alimentaría la narrativa que ella había construido. Cualquier respuesta emocional de mi parte podría ser etiquetada como inestabilidad. Cualquier urgencia podría ser presentada como confusión. Se había posicionado como el centro de la calma, y yo me negué a darle pruebas que respaldaran ese papel en su lugar. Observé, presté atención a los plazos, a las inconsistencias, a la forma en que sus explicaciones cambiaban
dependiendo de quién estuviera escuchando. Empecé a anotar fechas, nombres, detalles. Busqué en cajas viejas en mi habitación, en cajones olvidados, en copias de seguridad que ella había pasado por alto, o a poco empezaron a surgir piezas en viejos correos electrónicos, notas que mi padre había escrito, referencias a acuerdos que no coincidían con lo que ella afirmaba, indicios de salvaguardias que él había puesto en marcha específicamente para protegerme. Cuanto más descubría, más claro quedaba que esto no era un malentendido, era un borrado. Había descrito mi duelo como inestabilidad y luego usó esa etiqueta para justificar mi exclusión de las decisiones que daban forma directamente a mi futuro. Había convertido la preocupación en un arma para establecer el control y creía que el tiempo estaba de su parte. De lo que no se daba cuenta era de que el silencio puede ser estratégico al dar un paso atrás. Al dejar que ella asumiera la victoria, me estaba dando espacio para ver la imagen completa. Estaba aprendiendo cómo se movía, qué escondía, qué asumía ella, que yo nunca cuestionaría, y con cada detalle que descubría, una verdad se volvía innegable. Esto no se trataba de protegerme, se trataba de reemplazarme al final de esa semana. Entendí algo que me envió un escalofrío por el pecho. Mucho de lo que ella había cambiado podría volverse permanente si no se cuestionaba. El papeleo tenía impulso. La autoridad, una vez aceptada, se convertía en precedente. Y cuanto más tiempo hablara ella por mí, más difícil sería recuperar mi voz. El tiempo ya no era neutral. Estaba trabajando para ella, y si no actuaba con cuidado, deliberadamente y exactamente en el momento adecuado, el futuro que ella estaba construyendo sería el único que alguien recordaría que existió jamás. Fue entonces cuando tomé una decisión silenciosa. No, la confrontaría con emociones, la confrontaría con la verdad, y ella no tenía idea de que yo ya la estaba recolectando. El cambio ocurrió silenciosamente, enteramente dentro de mí. Dejé de medir el tiempo por días de luto y empecé a medirlo por lo que aprendía. Cada nuevo detalle que descubría afilaba mi enfoque. El duelo ya no nublaba mi pensamiento. Lo refinaba, eliminó la negación y dejó solo claridad. Dejé que mi madrastra continuara creyendo que su narrativa estaba segura. Le permití hablar por mí, presentarme como frágil, mostrarse a sí misma como la única guardiana del orden. Cada vez que lo hacía, exponía la forma de su estrategia. Confiaba más en la suposición que en la fuerza, en la paciencia más que en la presión. Creía que el control, una vez establecido, nunca sería cuestionado. Esa confianza fue su error. Encontré confirmación en lugares pasados, por alto en registros que contradecían sus cronogramas, salvaguardias que mi padre había puesto en marcha silenciosamente, detalles que ella nunca anticipó que yo buscaría. Cuanto más verificaba, menos lugar había para la duda. Esto no era gestión del duelo, era una eliminación intencionada, y aún así no dije nada porque el silencio inquieta a quienes dependen de la reacción. Mi moderación la volvió descuidada. Sus explicaciones se acortaron. Su precaución se desvaneció. Empezó a moverse, como si el final ya estuviera escrito, pero yo había llegado al punto en que esperar ya no era algo pasivo. Era estratégico. Entendía ahora que la verdad no necesita volumen para ser poderosa, necesita precisión, y cuando llegara el momento, no necesitaría levantar la voz en absoluto, simplemente dejaría que los hechos hablaran, y estaban listos. El final no llegó con confrontaciones, ni espectáculos,
No hubo voces alzadas, ni escenas dramáticas destinadas a satisfacer a una audiencia. El ajuste de cuentas se desarrolló de la misma manera que la traición, silenciosamente, deliberadamente y con una finalidad irreversible para cuando comenzó la revisión. La narrativa que mi madrastra había construido ya se estaba desmoronando. Los registros hablaban con una claridad que ella no podía suavizar. Los cronogramas se negaban a doblarse. Aparecieron firmas donde se había asumido autoridad, no concedido. Acciones que ella había enmarcado como protectoras se revelaron como calculadas, ejecutadas durante la estrecha ventana en la que mi duelo hacía poco. Probable la resistencia en su mayo era defensa siempre había sido la percepción. Confiaba en la imagen de la viuda preocupada, la adulta responsable interviniendo mientras una hija en duelo flaqueaba. Pero la percepción colapsa cuando se coloca junto a la evidencia. La compasión no podía excusar las inconsistencias. La preocupación no podía anular la intención documentada. El silencio que yo había mantenido ahora trabajaba en su contra. No hubo ningún estallido emocional al que ella pudiera señalar, ninguna inestabilidad que pudiera resaltar para desacreditar lo que se estaba descubriendo. Yo no había discutido, no había acusado, simplemente había esperado hasta que la verdad pudiera sostenerse por sí misma. Cuando la estructura que ella construyó finalmente cedió, lo hizo por completo. La autoridad que reclamaba fue retirada. Las decisiones tomadas sin el consentimiento legítimo fueron revertidas donde fue posible. Lo que no pudo restaurarse fue reconocido como pérdida, no mía, sino de ella. Perdió el control, perdió la credibilidad, perdió la capacidad de seguir definiendo la historia. Ella no luchó contra el resultado. No quedaba nada con que luchar. No recuperé todo lo que me habían quitado. Algunos daños, una vez hechos, permanecen para siempre. Pero lo que más importaba nunca fue la pérdida material. Fue la restauración de la intención, la cuidadosa planificación de mi padre. Una vez enterrada bajo la manipulación, resurgió intacta. Su voz, preservada en registros y previsión, demostró ser más fuerte que la actuación de ella en mi futuro. Una vez reescrito sin mi consentimiento, volvió a mis manos a la casa. Se sintió diferente después, no porque hubiera cambiado, sino porque yo lo había hecho. El espacio ya no me presionaba. Los recuerdos ya no se sentían como armas. El duelo todavía existía, pero ya no me controlaba. Había hecho lo que tenía que hacer. Había revelado la verdad. Ella había creído que mi silencio significaba rendición, o lo que realmente significaba era que yo estaba observando, aprendiendo y esperando. Y cuando llegó el momento, el silencio no la protegió, la acabó.